Esta es la predicación del domingo 1 de agosto del año 2021 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Hoy tratamos el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Las semanas anteriores hemos hablado sobre una vida que no se marchita en relación al Salmo 1 y una vida justificada en relación al Salmo 4. Hoy hablaremos de una vida protegida en base a este Salmo 91. Pasemos pues y entremos en la presencia de Dios, ya que este Salmo nos retrata de una manera tan vívida y tan expresiva esa presencia de Dios, ese estar delante de Dios en el santuario. La verdad es que de todos los que potencialmente podáis ver o escuchar, así como de los hermanos que presencialmente pues, atiendan a esta predicación, pues evidentemente no sé la circunstancia que todos y cada uno de los que puedan ver o escuchar esta predicación pues puedan estar pasando. No sé cómo llegamos hoy a este momento, qué problemas o qué experiencias o qué dificultades encaramos en estos momentos. No sé cómo nos encontramos, como digo, si nos sentimos capaces, fuertes y con esperanzas, o por el contrario, nos faltan las fuerzas, el ánimo, o la desilusión ha hecho mella en nosotros. Nada de esto es determinante aquí y ahora, porque lo importante es que escuchemos la palabra de Dios que este salmo nos transmite. El salmo constituye una invitación a entrar al santuario de Dios como representación de la presencia de Dios. El salmo constituye una instrucción sobre qué significa confiar en Dios. Y por último, el salmo constituye la palabra misma de Dios, que nos habla y nos interpela de manera personal. En primer lugar, el salmo está dirigido a una persona que ha llegado al santuario. Como ya dijimos semanas anteriores y lo hemos explicado, el santuario es el lugar de refugio para aquel que ha sido acusado injustamente. Pero también el santuario es lugar de refugio para aquel que está acosado por algún peligro o enfermedad, como es el caso de este salmo. Nosotros también hoy venimos a la presencia de Dios, al abrigo de su palabra. Como dice el comienzo del Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como dice otra versión, tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso.
Santuario del templo representa la presencia de Dios. Esta presencia de Dios implica protección, abrigo y amparo. Omnipotente o todopoderoso son dos calificativos que nos hablan de Dios, como aquel que nunca es superado por ninguna circunstancia, dificultad o adversidad, por extrema que ésta sea. Esta persona que ha entrado en el santuario recibe la instrucción por parte del sacerdote acerca de la importancia de la fe que confía, que es lo que leemos en el versículo 2. La palabra de... siempre los salmos deducimos el contexto en el que podían leerse, orarse o recitarse, ¿no? Y hemos visto que en este primer versículo hay una persona que está entrando al santuario, a la presencia de Dios. Y ahora, pues, intuimos que el sacerdote que está recibiendo a esta persona que está entrando en el santuario le dice, porque tenemos esta versión que dice: di al Señor, tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Son las palabras por las que el sacerdote invita a esta persona que está buscando asilo, que está buscando refugio en el santuario, a que confíe que Dios es su refugio, su baluarte, su defensor. La persona que viene al santuario viene buscando la protección de Dios, es invitado a expresar su confianza y su fe en Él. Y también nosotros hoy, que hemos venido a la presencia de Dios, somos invitados a confesar nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor, sean cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13, el Salmo se convierte en un texto sapiencial en el que se está enseñando acerca de lo que implica la fe que confía en Dios. El sacerdote instruye a la persona que entró al santuario en busca de protección, y ahora lo que recibe es, después de esa invitación a confiar en Dios, una instrucción de lo que implica esa fe que confía. Todos nosotros, por tanto, también en esta mañana somos instruidos en esta escuela de la fe que representa este Salmo 91. El Salmo dice: Él te librará del lazo del cazador. Y yo me permito la licencia de cambiar un poquito o actualizar la segunda parte de este versículo diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la pandemia destructora, porque habla de peste, habla de pestilencia, habla de plagas, de mortandad. Encontramos en este salmo, pero en otras partes de la Biblia. Pues actualizamos, ¿no? En nuestro contexto presente, precisamente usando esta palabra, pandemia. Dios nos libera de aquellas situaciones sobre las que no tenemos ningún control. Y la pandemia nos ha enseñado precisamente algo, es que no tenemos control. Por mucha tecnología y mucho desarrollo científico, tecnológico que tengamos, hay muchos elementos de nuestra vida que se nos escapan a nuestro propio control. Todas estas referencias del Salmo, como digo, que encontramos en otras partes de la Biblia acerca de la peste, pestilencia, plaga, mortandad, pues cobran hoy para nosotros una relevancia especial. Y es cierto que no leemos hoy este Salmo u otras partes de la Biblia de la misma manera en ausencia de la pandemia del COVID-19. En estos tiempos que tanto se han apresurado a calificar ya de post-COVID, o que todos deseamos que esté esta situación pues terminando, pero que mucho nos tememos que todavía nos queda a nivel global, pero por supuesto a nivel de España también. Pues en estos tiempos de COVID nos ha enseñado a leer o nos muestra estos versículos a una luz distinta. De repente estos versículos cobran una actualidad y una importancia que nunca antes hubiéramos pensado. Hasta ahora hablar de peste o de plaga
pues nos resultaba algo del pasado, algo que probablemente nuestro imaginario colectivo pues nos remontaba o rememoraba la Edad Media. Pero evidentemente no, es una situación de la vida cotidiana del siglo XXI y sin embargo, ahora desde un año y medio se nos ha hecho presente toda esta situación de una forma especialmente cruda y vívida. Así que con un versículo como el que hemos leído, Dios nos librará de la pandemia destructora, se convierte en una promesa poderosa de Dios para esta escuela de la fe que es nuestro Salmo. De pronto el Salmo adquiere una realidad prometida muy especial. Y prestamos nuestro asentimiento a dicha promesa desde la fe que confía y que hemos confesado con el versículo 2. El versículo 4 continúa diciendo: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Aquí las plumas y las alas hacen referencia inmediata a los querubines de la tapa del arca que estaba en el interior del santuario o del templo. El arca representa la presencia de Dios, lo hace el templo en su conjunto, el santuario en su conjunto, y de forma específica el arca que se encuentra en el lugar santísimo. Las alas de los querubines implican una doble metáfora de la presencia y del cuidado de Dios con su pueblo. Pero también Dios es esa ave que con sus plumas protege y cuida a sus polluelos. Podemos expresar nuestra dependencia y confianza en el Señor, que bajo sus alas, de manera maternal, nos cuida y nos protege. Pero también su verdad, o también, como puede traducirse, su fidelidad, se convierten en nuestro escudo y nuestra protección. La protección de Dios no se hace solamente como una promesa que debe aceptarse de manera fideísta, es decir, solamente en términos de una fe ciega, sino sobre la fidelidad de Dios a su pacto. Dios es fiel a la palabra dada, Dios es fiel a sus promesas. Así que si tenemos su promesa de que Él nos libra, podemos estar seguros de su fidelidad a la palabra dada. Cuando tenemos promesas en la Biblia, hechas de parte de Dios, tenemos la base, la confianza, esa fe que confía, se pone en la palabra dada por Dios y en la fidelidad de Dios a su propia palabra. ¿Por qué? Porque no olvidemos nunca que la palabra de Dios es su Hijo, Cristo mismo. Por lo tanto, Dios, cuando se entrega a través de su palabra, la persona de su Hijo, y entrega su promesa, se está comprometiendo consigo mismo. Su palabra no es algo que dice como algo ajeno a sí mismo, sino que su palabra es la entrega de sí mismo en la persona de su Hijo. Y por lo tanto, Dios se muestra fiel a su palabra dada, no como algo que promete fuera de sí mismo, sino como fidelidad consigo mismo. El Salmo tiene una progresión narrativa, de manera que el Salmo, en función de lo que ya está dicho, ahora lo que va haciendo es como si fuera en círculos concéntricos, va ampliando en un círculo, en otro, lo que previamente ya se ha planteado, se ha dicho. Por eso los versículos 4 y 5 siguen diciendo: no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día,
ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. El día y la noche representan los extremos de una totalidad, es decir, que Dios nos protege sin importar las circunstancias, en todo momento. Y como digo, las referencias a la pestilencia y a la mortandad se nos unen hoy a todas esas imágenes que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Este virus silencioso, que en muchos casos se presenta asintomático y como tal inadvertido, cruzando todas las fronteras físicas, geográficas, sociales y personales. En este contexto, el versículo 7 emerge con una fuerza expresiva especial. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Nos contemplamos imaginariamente, el Salmo nos invita a ello, en medio de la muchedumbre y vemos que a nuestra izquierda se contagian 1000 y a nuestra derecha se contagian 10.000. Sin embargo, el que se sabe protegido por Dios confía en que la pestilencia, la mortandad, se pararán en torno a aquel que confía en el Señor. Después veremos que esto no es una creencia mágica, ni que debe aplicarse de manera exclusivista. Ahora lo hablaremos sobre este tema. No obstante, esta expresión de confianza, de aquel que confía en Dios, se sabe protegido. No es una descripción científica ni explicativa del por qué ocurren las cosas. No es tampoco la explicación de que a unos sí y a otros no llega la enfermedad. No es esto, y no debemos leer ni esta ni ninguna otra promesa en este sentido, ¿no? Como yo creo, entonces a mí no me va a ocurrir, pero los otros, como son incrédulos, sí les llega y sí les pasa. Entender el Salmo así es erróneo. El texto no está hablando, no intenta darnos una respuesta sobre las causas o los efectos, como si se tratara de una ley que nos explique cómo funciona el mundo. Todo lo contrario. Lo que aquí tenemos es una explicación desde la fe. La acción de confiar en el Señor nos hace tener una perspectiva nueva de la realidad. No decimos que nos sabemos protegidos, no decimos que nosotros seamos mejores que nadie y que a nosotros no nos van a ocurrir cosas malas. Lo que afirmamos es que contemplamos el mundo de otra manera y contemplamos el mundo desde una realidad nueva, la realidad de saber que la vida, que nuestra vida está remitida a Dios. La acción de confiar en el Señor nos hace tener una perspectiva nueva de la realidad y nos basta con abrir los ojos de la fe para contemplar cómo la protección de Dios es real y es palpable. Y eso implica que entonces al creyente no le ocurran cosas malas o negativas. No es esto. Es contemplar el mundo desde la perspectiva de Dios. Es contemplar el mundo desde saber que hay una realidad más allá de nosotros. Lo leemos en los versículos 8 al 10, que dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ya explicamos las semanas anteriores que los justos, los injustos, no lo son en sí mismos, ni por lo que hagamos, ni por lo que nos hagamos acreedores o merecedores del favor especial de Dios. Ya esto lo hemos hablado. Sino que mirar con los ojos de la fe supone ver más allá de las circunstancias que nos tocan vivir, ver más allá de la muerte, ver más allá de la enfermedad, ver más allá
de la coyuntura concreta que a mí me está afectando en el día, o a los míos, aquí y ahora, sino ver la perspectiva desde la salvación que Dios traerá y consumará al mundo de una forma completa y total. Más allá del santuario, allí donde aquel que confía en Dios se encuentra, en su propia habitación o en su propia morada, en su propio hogar, experimenta la protección y el cuidado de Dios. En esta pandemia hemos también aprendido que, por un lado, nuestra casa se convirtió en lugar de protección, pero también en un lugar de reclusión y en lugar de confinamiento. Incluso también aprendimos que nuestro hogar, que para nuestra cultura representa el culmen de nuestra vida privada, allí donde estamos a salvo y nos sentimos protegidos en nuestro refugio, a salvo de las dificultades de la esfera pública. Y bueno, pues si tenemos dificultades con nuestro trabajo, en el ámbito pues de amistad o en otros ámbitos públicos donde nos podamos mover, llegamos a la casa, al hogar, buscando el refugio y la protección. Y sin embargo, esta pandemia nos ha demostrado que incluso ahí, en el interior de nuestro hogar, estamos expuestos al contagio y a la invasión del virus. Y por tanto, eso ha generado para mucha gente una sensación de profundo desamparo. Muchos de los se nos viene advirtiendo que esta pandemia dejará profundas secuelas a nivel psicológico y psiquiátrico, muchas personas. En gran medida, una de esas fuentes de angustia y de ansiedad es precisamente esa situación de desamparo que en nuestra propia hogar, allí donde pensábamos que podíamos tener seguridad, esa seguridad está garantizada. Pues bien, desde los ojos de la fe, lo que somos capaces de contemplar, de mirar, de descubrir, es que no es que nuestra habitación o nuestro hogar se convierta en nuestro refugio, que nos damos cuenta de que eso también lo hemos perdido, sino de que la presencia de Dios, Dios mismo, se convierte en nuestra habitación. Es más, que habitamos la presencia de Dios. De manera que ahí sí, y en medio de las dificultades, nos sabemos a salvo y por ello confesamos con el Salmo: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu hogar. Porque nuestro hogar es la presencia de Dios. Y sigue diciendo los versículos 11 al 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Las imágenes y las metáforas de esta parte del Salmo se suceden sin solución de continuidad. Por un lado, somos guardados por los ángeles, allí donde vayamos en todos nuestros caminos, incluso somos llevados en volandas para que sin tocar el suelo no tropecemos ni caigamos. Y por otro lado, herir al cachorro del león, pisar la víbora y el dragón son expresiones bíblicas acerca de la victoria sobre el mal presente en el mundo. El Salmo termina tomando Dios la palabra. El Salmo comienza entrando el peregrino o aquel que busca refugio al santuario. Continúa con las palabras del sacerdote que invita a la confianza y con esa misma instrucción del sacerdote instruyendo, enseñando lo que significa la confianza en Dios, la fe que confía en Dios. Pero los versículos finales
los versículos del 14 y 16, Dios mismo es que toma la palabra. Habla en primera persona, Dios mismo habla en primera persona. O si queremos decirlo, expresarlo de otra manera, Dios habla por boca del sacerdote. Pero en ese sentido, esas palabras son como si fueran las palabras dichas por Dios mismo. Y dice así: por cuanto en mí, en Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquel que ha confesado su fe y su confianza en Dios, como se nos ha invitado al principio del Salmo, y ha sido formado en las implicaciones de dicha fe que confía, ahora se convierte en receptor de las palabras de promesa con las que finaliza el Salmo. Hay una promesa de ser respondido cuando clamamos y oramos a Dios. Me invocará y yo le responderé, dice Dios. Hay una promesa de acompañamiento por parte de Dios en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. Nos dice Dios: con Él, contigo, tú que confías en mí, estaré yo en la angustia, en tu angustia. Y hay una promesa de salvación y de una vida longeva. Lo saciaré a aquel que confía en mí, de larga vida, y le mostraré mi salvación. Y ya sabemos que la larga vida implica en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, donde todavía la esperanza final no está totalmente definida, porque no ha avanzado lo suficiente la revelación y por lo tanto no está muy consolidada la esperanza sobre el final. Esa esperanza de los cielos nuevos y la tierra aún no está definida. Como digo, en muchas ocasiones esa expectativa, esa esperanza de la salvación de Dios se muestra o se expresa a través de una larga vida, de una vida de muchos años. Y eso es lo que aquí se expresa. Y hasta aquí las palabras de nuestro Salmo, ¿no? Espero que sean palabras reconfortantes y de ánimos para todos en estos momentos, por aquellos que sufren por el tema del COVID. Todos en alguna mayor o menor medida lo sufrimos las consecuencias, pero uno de una forma más directa que otro, pero también de cualquier otras circunstancias difíciles por las que hoy estemos pasando. Sin embargo, el Salmo también encierra el peligro de la tentación de convertirlo en un amuleto o en un intento de manipulación de Dios. Y es que, como ya he mencionado anteriormente, podemos entender que efectivamente estamos por precisamente no mirarlo con los ojos de la fe, sino con los ojos de un racionalismo férreo, en el sentido de que decimos, estas son las promesas de Dios, yo las tengo que interpretar de manera literal y por lo tanto Dios tiene la obligación de cuidarme y protegerme aquí, ahora, incluso por encima de cualquier actitud prudente que yo o de autoprotección que yo pueda llevar a cabo. Este es un enfoque erróneo y equivocado, y así nos lo muestra el Evangelio. Y lo vemos en la tentación satánica que Jesús supera. Jesús es tentado en el desierto durante un cierto periodo de instrucción y está sometido a 3 tentaciones. Y una de ellas es la que leemos en Mateo, también lo tenemos en el Evangelio de Lucas, pero lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: si eres hijo de Dios, dice Satanás, la tentación satánica,
a Jesús: tírate abajo. Está en el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está. Y se cita esta parte del Salmo 91 que nosotros hemos analizado hoy. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Era, en cierto modo, bajo esta lógica, diríamos, racionalista, aquí está escrito esto está prometido aquí, y por lo tanto esto se tiene que cumplir, y máxime si tú eres hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Las palabras del Salmo 91 se convierten en la tentación de usar las promesas de Dios en el aquí y el ahora, según la voluntad nuestra, según la voluntad propia. Este uso del Salmo o de cualquier otra parte de la palabra de Dios, de querer obligar, de sentirnos en el poder de obligar a Dios a actuar aquí y ahora, porque yo lo digo, porque yo lo espero, porque yo lo necesito, está calificado en el Evangelio como tentar a Dios. Las promesas de protección, de cuidado y de salvación de Dios son ciertas, y como tales las confesamos a la luz de la palabra y de la fe que confía. Sin embargo, para todos aquellos que en las iglesias han pretendido y pretenden que Dios actúe en su aquí y su ahora, según ellos mismos estipulen por su propia voluntad, o según nosotros mismos estipulemos por nuestra propia voluntad, la advertencia es clara. Eso supone tentar a Dios. La fe que confía espera en las promesas de Dios, pero su consumación y su cumplimiento son de Dios y nunca nuestros. La vida humana tiene un grado de indisponibilidad, de una falta de control, de una imposibilidad completa de autoafirmación, que nos lleva a vivir todas sus precariedades, también bajo la fe. No vamos a salir siempre triunfantes en las circunstancias que nos toquen vivir. Y eso también es vivir, aceptar eso también es vivir bajo la fe. No es una fe mayor porque pretenda ser siempre una fe exitosa. La fe que no experimenta el cumplimiento de lo prometido, la fe que no experimenta el cumplimiento de lo prometido es también fe. Y por cierto, una fe mayor que aquella que vive únicamente de resultados. Y esto nos lo recuerda también el texto de a los hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículos 39 y 40. El capítulo 11, como sabéis, es el gran capítulo sobre la fe, pero termina, después de relatar y de poner, narrar, recordar la vida de muchos personajes de fe de la Biblia, dice así: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, aunque no les faltó la fe que confía, ninguno de ellos recibió lo prometido, porque Dios
tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que confesamos como ciertas las promesas de protección y de cuidado de Dios, que nos transmite y del que nos da testimonio en las Escrituras. Sí, y confiamos en ellas. Y los ojos de la fe nos hacen ver una realidad más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, sean cuales sean esas. Pero eso no nos autoriza a querer arrogarnos el derecho de que Dios tenga que actuar siempre en nuestro favor, aquí y ahora, porque eso es tentar a Dios. Y la auténtica fe que confía es aquella que no vive de los resultados, que no vive de los resultados, que vive de la promesa. Y todos estos grandes héroes de la fe, que encontramos en ese capítulo 11 de Hebreos, fueron calificados de esta manera, que a pesar de tener buen testimonio de fe, no recibieron, no vieron, no experimentaron en primera persona aquello que había sido prometido. Y no invalida la promesa, porque Dios es fiel a su palabra, a la promesa dada, y esa palabra y esa promesa acabarán cumpliéndose, independientemente de que nosotros, en nuestro aquí y en nuestro ahora, no lo experimentemos de primera mano. Pero eso es también la fe que confía. Que el Señor nos ayude. Amén.